Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permita que juntos podamos escuchar la palabra de Dios en este día domingo, Día del Señor. Día en donde todos nos reunimos en torno al altar del Señor, en donde venimos a dejar nuestras penas, nuestras tristezas, nuestro dolor, donde también venimos a agradecer al Señor por todos los beneficios, porque Eucaristía es acción de gracia. Por eso ven a misa, escucha palabra de Dios, déjate llenar por Él, déjate sanar y transformar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Les invito pues a que leamos el Evangelio y recemos con Él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre durante hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús y se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquiliza diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír de lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se rieron de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña tenía 12 años. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados por lo sucedido. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Me imagino lo difícil que era para Jairo ver a su hija sufrir, lo difícil que era para esta mujer sufriendo esta hemorragia durante 12 años y haber gastado o estar gastando o haber gastado toda su fortuna. Jairo tenía una hija de 12 años, dice la palabra de Dios, que yacía enferma de gravedad. Estaba, nos afirma el Evangelio, agonizando. Por otra parte, la mujer en la Biblia no tiene una gran importancia, pero aquí es el centro de la atención. Jairo era jefe de la sinagoga y suplicaba al Señor que sanara a su hija. Era tanta la tristeza y era tanto el dolor que él estaba pasando. Por eso sus súplicas habían estado dirigidas a su Dios muchas veces, pero no había tenido resultado, el resultado esperado. Tanto amor tenía por su hija Jairo, que al escuchar que Jesús estaba cerca, a escuchar que Jesús estaba pasando por allí, deja todo lo que tiene que hacer y va en búsqueda de Jesús, del cual había oído que podía hacer cosas extraordinarias, sanar, liberar y devolver la vida. Al contrario, al ver a Jesús, dice la palabra de Dios, se echa a sus pies, le suplica con insistencia: mi hija está enferma. Y de sus labios salen súplicas de un hombre que ama a su hija, de un hombre que tiene mucho dolor, un dolor profundo en su corazón, porque ama a su hija, quiere que su hija viva. Como todos, quisiéramos, en medio de la enfermedad, que nuestros seres queridos vivieran. Pero Jesús es vida, Él no es muerte. Y Él es lo contrario a la muerte, Él es vida. Y acercarse a Jesús es tener vida, porque Él da vida a quien se acerque a Él. El Jairo quiere que su hija viva. Y no está dispuesto a dejarla partir así nomás, sin antes haber hecho lo posible. Aunque la Biblia no lo dice que era un hombre cristiano, que era un hombre de fe, al contrario, dice era un jefe. Sin embargo, nos muestra la fe de este hombre. Es una niña, pensemos, es una niña pequeñita, 12 años. Es una bebé y está sufriendo. ¿Cuántos niños, cuántas niñas hoy en día también están sufriendo? Y los padres también sienten mucho dolor en sus corazones. Sienten mucha tristeza, siente mucha nostalgia. Ver que por más que van al médico, por más que lleven a su criatura, no han podido tener resultado. Ahora yo les digo, hoy es un buen día para acudir al Cristo de la vida. Hoy es un buen día para acudir al Señor, para dejar que el Señor realmente les ayude en estos momentos difíciles de su vida. Dejen que el Señor tome el control de sus vidas. Oren por sus criaturas como este hombre le suplicaba a Jesús: ven a mi casa, mi hija está enferma, está agonizando. Y Jesús va con él. Pero en el camino hay mucha gente que lo apretuja, dice la palabra de Dios. En el camino también se entretiene Jesús. En eso uno de los criados sale al encuentro para dar una noticia fatal. Podemos encontrar un panorama difícil
en ese momento en que Jesús ya va de camino con Jairo, dice, realmente le llega una noticia fatal. La hija está muerta, ha muerto. Y me imagino, yo sé, es la noticia que ningún padre quiere oír, que ningún padre quiere que se diga. Y Jesús dice, la niña muerta en su interior. ¿Cómo que está muerta la niña? Y sí, oyen, la niña está muerta. La niña está muerta. Pero Jesús sostiene a Jairo y le dice, solo ten fe, nada más, ten fe. Y Jairo creyó en las promesas del Señor. Jairo y algunos de los discípulos serán testigos de las maravillas de Dios. Todo el bullicio en la casa, todo lo que, las lágrimas, no está muerta. Ella está dormida, dice la palabra de Dios. Todos se burlaban de Jesús. Jesús entra con sus padres y sus acompañantes, toma de la mano a la niña y le dice, Talita cum. Oye niña, significa, a ti te digo, levántate. ¿Saben, familia? El amor es más fuerte que la muerte. El amor rompe barreras. Cuando se ama, se es capaz de hacer cosas extraordinarias. Incluso conquistar un milagro que solo lo posee el Señor. El amor es más fuerte que la muerte. Ahora preguntémonos, ¿tenemos fe? ¿Tú tienes fe así? De pedirle de veras con convicción al Señor. ¿Saben lo que se ama? Nunca se muere también. Jairo había entendido eso. Jairo, el jefe de la sinagoga, me imagino, abraza a su esposa de emoción, abraza a su esposa y a su hija y lloran de ver la buena noticia que el Señor les ha dado. Jesús les ha devuelto a su hija. Jesús ha dado vida a su hija. Como dio salud, como dio vida a la mujer que padecía 12 años de hemorragia, hoy también da vida a esta niña que de 12 años no ha conocido la vida y sin embargo ha muerto. Yo creo que ese es el camino que muchas veces encontramos, mucha muerte, pero lejos de Dios es eso. Cerca de Dios hay vida. Entonces yo les invito que este domingo dejemos de tantos rodeos, busquemos al Señor. Busca al Señor mientras hay tiempo. Busca al Señor mientras hay esperanza y no te dejes intimidar por el enemigo. Le bendigo por familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Feliz domingo a todos. Ánimo siempre.